Hola a todos, muy buenos días. Vamos a hablar de una nueva droga recientemente aprobada en Argentina por la ANMAT y próxima a comercializarse. Estamos hablando del brolucizumab. ¿Y por qué nuevas drogas? Porque desde hace tiempo que vemos las gráficas de los estudios, como por ejemplo, en este ejemplo, se ven las líneas en puntos superiores de los estudios CAT, tanto de dosis fija cada 4 semanas como PRN, y vemos que llevan, por supuesto, dosis fijas a 2 años, un total al final de 22 inyecciones, con una buena ganancia en la agudeza visual y una ganancia no tan buena con la estrategia PRN y unas ganancias muy por debajo de los estudios y con menor número de aplicaciones en todos los sujetos que transitaron por las líneas de colores, que no son ni nada más ni nada menos que países como Francia, Reino Unido, Italia, Holanda. Quiere decir que sistemas de salud eh, que tienen disponibilidad de medicamentos y los pacientes tienen accesibilidad al sistema de salud, tienen peores agudezas visuales y menor número de inyecciones que los trials. Y incluso pacientes de ese estudio del CAT, que el momento de terminación del estudio a los 2 años se los reevaluó a los 5 años, es el gráfico que vemos aquí, el punto de inflexión y cómo desciende la curva de la agudeza visual a partir del momento de que los pacientes salen del estudio. Y esto se debe a que hay mayor atrofia geográfica, mayor fluido y crecimiento en la membrana neovascular, y donde el número de inyecciones, que fueron un promedio de inyecciones mensuales en los primeros 2 años, cayeron a un 4 o 5 aplicaciones anuales. Y este es un ejemplo de un paciente subtratado, que en su ojo derecho presenta esta atrofia geográfica, agudeza visual de cuentadedos, por supuesto, con el escotoma central, y el paciente se arreglaba para su vida cotidiana con el ojo contralateral. Eh, el ojo contralateral solo manifestaba el DEP que vemos en la OCT, no tenía líquido subretinal. Sí tenía estas drusas cuticulares, y bueno, y uno muchas veces se pregunta, bueno, este paciente con esa visión del ojo izquierdo se arreglaba normalmente. Su vida diaria la podía desenvolver sin ningún problema. Le hicimos un OCT, un angio-OCT, detectamos una pequeña membrana neovascular y como está de común acuerdo que las membranas neovasculares subclínicas no tratarlas, decidimos no tratarlas y seguirlo al paciente. A las pocas semanas de este estudio, en un nuevo control, el paciente presentaba un crecimiento del DEP y líquido subretinal. Si bien el DEP se asocia con un pronóstico más agresivo, el líquido subretinal sabemos que es un factor de benignidad de la membrana neovascular. Los pacientes, a diferencia del líquido intraretinal, los pacientes con líquido subretinal es esperable que respondan mejor. Muy bien, así respondió después de 34 inyecciones en 18 meses, es decir, a un promedio de una inyección cada 16 semanas. El paciente presentó crecimiento del desprendimiento del epitelio pigmentario por consiguiente de la membrana neovascular y líquido subretinal. Puede ser sudación, puede ser transudación, está bien, es discutible, pero una caída de 2 líneas en la agudeza visual que impactó en su vida cotidiana. Repetimos el angio-CT, esta vez con un equipo más nuevo, pero nos permitía ver el crecimiento, a pesar del tratamiento intensivo del paciente, cómo creció la membrana neovascular. Recordemos cómo fue al inicio y cómo el tamaño de la membrana neovascular a pesar del tratamiento. ¿Y a qué se debe? Porque algunos pacientes tratados, igual droga, mismo médico tratándolo, mismo ojo, responden distinto. Incluso, y estos pacientes con la mejor droga, la mejor atención, tienen una respuesta poco favorable. Una de las teorías de la que hablaba Jerry Sebag, que presentó una editorial en Retina en el 2015 y reformuló su presentación el año pasado en la Sociedad Europea de Retina, en la Robert Mackenmer Lecture, se habla de que cambia con el tiempo y el vitrio que forme genera fibras, esas fibras que vemos en esta imagen de una paciente de 88 años, que corren de forma anteroposterior, más las lagunas, por supuesto, vítreas que conocemos. Quizás el lugar donde hacemos la inyección, si la aguja
libera la medicación en la laguna, puede ser que la respuesta sea distinta a si es liberada en medio de las fibras. Por eso, mismo ojo, mismo cirujano, misma droga, tienen respuesta variable según el momento del tratamiento. Además, se sabe que los pacientes que tienen la hialoides adherida en las membranas neovasculares responden peor que aquellos que tienen el desprendimiento de vitrio, y muchas veces no se ve eso en el OCT, porque el OCT, si está la hialoides corrida o levemente movida hacia adelante, hacia el cristalino, la cara posterior del cristalino, es difícil de detectar, interpretarlo como la hialoides no desprendida, y nosotros creemos que la hialoides está desprendida, pero en realidad no lo está. Debería acompañarse de un scan más grande o de una ecografía para evaluar todo y poder quizás hablar del pronóstico del paciente. Y otra cosa además que se postula es que, además de la tracción anteroposterior que puede realizar el vitrio, la corteza del vitrio funciona como un buffer que atraparía partículas impidiendo que lleguen a la retina. Y una de esas partículas se vio que son las inmunoglobulinas, y por lo tanto se teoriza de que una de esas inmunoglobulinas, los inmunoglobulinas que son usadas para el tratamiento de la membrana neovascular, de las drogas de la membrana neovascular, podrían atraparse en la corteza y disminuir su penetrancia en la retina. En todo este contexto, nuevas drogas de menor tamaño que permiten sortear estas barreras, mayor concentración, mayor duración, mejor administración y menor exposición sistémica son necesarias. Y el brolucizumab es la droga más moderna de los anticuerpos para tratar las membranas neovasculares. Es un fragmento de cadena simple. Y el brolucizumab se sintetizó a partir de que, si podemos hacer una analogía entre comparar un anticuerpo con un cangrejo, por ejemplo, el brolucizumab vendrían a ser solamente las pincitas del cangrejo, solamente la parte importante de aprehensión de los receptores de VEGF. Al sintetizarse solamente esta porción, se obtuvo una molécula muy pequeña, de 26 kilodalton. Fíjense la diferencia de tamaño en comparación con las moléculas de nuestra práctica habitual, lo que permitió llevar la concentración hasta 6 miligramos de una osmolaridad mayor, una dosis 11 veces superior a la aflibercept y 22 veces superior, por ejemplo, a ranibizumab o al bevacizumab. Y los primeros resultados se vieron cuando se comparaba la droga todavía que no estaba ni siquiera bautizada, y se comparó con el ranibizumab, y demostrándose que la dosis de 6 miligramos de brolucizumab tenía mejores ganancias de agudeza visual, comparado con Lucentis y dosis de la misma droga, pero de menor concentración como 4.5, 3 o 0.5. Y además, en este gráfico, que es una curva de Kaplan-Meier, las curvas de Kaplan-Meier se utilizan para tomar el tiempo hasta que ocurre un evento, en este caso el retratamiento con una droga. Fíjense, la línea amarilla son los pacientes tratados con ranibizumab, cómo va cayendo rápidamente la línea, porque la mayor cantidad de pacientes necesitan retratamiento frecuente, en promedio cada 45 días. En cambio, la línea verde, la que va por encima, son los pacientes que se mantienen sin la necesidad de tratarse, sin la aparición del evento retratamiento, por periodos de un promedio de 75 días. O sea que no solo tenía mayor ganancia de agudeza visual, sino lo lograba con menor cantidad de inyecciones. Y así, en base a estos estudios, se desarrollaron los estudios de fase 3, donde se comparó el brolucizumab con el aflibercept. Brolucizumab de 3 y 6 miligramos, aflibercept, por supuesto, 2 miligramos, una dosis de carga de 3 inyecciones cada 4 semanas, los dos el mismo tratamiento en la dosis de carga. Luego el aflibercept continuó cada 8 semanas los retratamientos, en cambio a dosis fija. En cambio el brolucizumab se evaluó a la semana 16. Los pacientes que tenían líquido en la OCT fueron retratados cada 8 semanas, al igual que el aflibercept. En cambio, los pacientes que no presentaban líquido, el tratamiento se extendió a 12 semanas y se continuó cada 12 semanas o 3 meses. Y se evaluó cada 12 semanas el OCT, el endpoint primario a las 48 semanas y luego el otro endpoint a las 96 semanas. Las características basales eran similares en todos los grupos. Quiere decir que es importante que las características basales sean similares, porque cuando uno evalúa los efectos al final del tratamiento, uno puede interpretar o inferir que las diferencias
en el outcome o en las diferencias en los resultados se debe solamente a la intervención, en este caso el brolucizumab o el aflibercept, y no a alguna característica basal del paciente. Entonces las características basales son similares. Y el endpoint primario, obviamente, lo que nos interesaba era la agudeza visual. Es un estudio de no inferioridad y demostró el brolucizumab no ser inferior que el aflibercept. Y aquí vemos la curva de agudeza visual, como la variación en el número de letras fue similar entre las drogas, con la salvedad que casi el 60% de los pacientes fueron mantenidos con inyecciones cada 12 semanas en el grupo de brolucizumab, y además, a la semana 16, los pacientes con brolucizumab tenían 30% menos de líquido que los pacientes con aflibercept. Lo mismo se repitió a la semana 48. Y el espesor retinal subfoveal, que si bien nosotros sabemos que el espesor de la retina no nos habla, no tiene una buena correlación con la agudeza visual, pero sí sabemos que las fluctuaciones en el espesor retinal tienen un impacto negativo en la retinal. Y fíjense estas líneas, tanto en el Hock y en el Harrier, la línea gris de la aflibercept, la variación del espesor retinal de la aflibercept, y las líneas azul y celeste son el brolucizumab de 3 y 6 miligramos. Fíjense, la línea gris cómo tiene fluctuaciones como olas, en cambio las líneas en el tono de los azules se mantiene mucho más estable en el tiempo, tiene menor fluctuación en el espesor retinal. Y esto es importante tanto luego de la fase de carga como al final del tratamiento, porque a partir del IVAN y el CAT, son estudios que demostraron que el grupo de pacientes que luego del tratamiento tiene menos fluctuación en la retina, ejemplo, es el grupo que nosotros vemos a la izquierda en nuestra pantalla, en comparación con los pacientes que tienen mayores fluctuaciones en el espesor central retinal, los que vemos al extremo derecho, los pacientes con menores fluctuaciones tienen mejores ganancias de agudeza visual. Entonces lo que se hizo un subanálisis de la misma manera, dividiéndolo en 4 grupos de menor a mayor variabilidad. Y aquí lo vemos, el grupo que está sobre la línea 0, el grupo de referencia, nula variabilidad, y hacia abajo los pacientes que tuvieron mayor variabilidad, que comenzaron a caer hacia nuestra izquierda del valor de referencia, quiere decir que tuvieron peor agudeza visual, y fíjense que se condice con los resultados obtenidos en el CAT y en el IVAN. En cuanto a la seguridad del brolucizumab, al final del Hock y del Harrier, el brolucizumab tuvo el 7,4% de pérdida de visión moderada y grave, similar a la aflibercept, que tuvo un 7,7%. El brolucizumab, el 10% de esa pérdida de la agudeza visual se debió a signos de inflamación intraocular. Y debido a los preocupaciones que surgieron a partir de la aprobación del brolucizumab, y en especial del reporte de estos episodios de inflamación, principalmente que vienen a través de la SRS y de la Asociación Americana de Retina, que presentaron un índice mayor de eventos adversos que del otro lado del Atlántico, de Europa, donde son escasos los reportes de inflamación ocular. No se sabía si es por la droga, si es por la concentración de la droga, si es por sintetizar la droga, si fueron lotes de la droga, que hay tanta diferencia en la incidencia de reacciones adversas en Estados Unidos en comparación con Europa. Lo que se sabe que el último informe de un equipo independiente que creó Novartis habla de alrededor entre el 10 y 13 casos de inflamación intraocular cada 10.000 aplicaciones. Y un estudio retrospectivo muy interesante de 170 casos, más 172 para ser más preciso, mostraron que el aflibercept tiene similar tasa con el brolucizumab de cuadros inflamatorios. Ahora bien, el brolucizumab presentó una agudeza visual estable, un OCT con menos signos de actividad y el 8% de inflamación intraocular. La mayoría de esa inflamación fue moderada, el 50% resolvió espontáneamente y solamente un caso presentó oclusión arterial, que la principal preocupación eran los casos reportados de vasculitis y oclusión arterial. Podríamos concluir que el brolucizumab demostró ser no inferior que el aflibercept,
con un menor número de inyecciones cada 3 meses, tiene menor actividad posterior a la fase de carga, mejor resultado anatómico tanto a las 24, 48 semanas con ese menor número de inyecciones del que hablábamos, y menores signos de actividad en la OCT. Quedan por dilucidar los mecanismos de esta inflamación y una evaluación objetiva de por qué se plantean estas diferencias en la inflamación intraocular con mayor número de reportes en Estados Unidos que en Europa, el alcance de esta inflamación y el tratamiento de las mismas. Esperamos que pronto sea una droga que contemos entre nuestro armamento para la degeneración macular y que nos pueda tratar de manera segura y eficaz a nuestros pacientes. Muchas gracias.